¿Qué tal a todos de nuevo? Les dejo este video donde vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahorita de dinámica de cuerpo rígido. Entonces voy a resumir las cosas, voy a plantear cómo vamos a estudiar ejemplos de dinámica de cuerpo rígido. Entonces, recordemos que estamos analizando, hemos visto diferentes conceptos que están relacionados con la dinámica de cuerpo rígido. Entonces, algo con lo que empezamos es considerar un cuerpo que está rotando respecto de un eje, ¿sí? Tenemos el vector velocidad angular, este eje lo vamos a llamar Z, y tenemos diferentes casos. Pues uno de ellos es un sistema de partículas discretas, ¿sí? M2, M1 y Mi. Un conjunto de masas que están, o partículas, que tienen ciertas masas y que están rotando respecto de este eje Z, ¿sí? Y son rígidas porque su distancia respecto del eje, su distancia respecto del eje es constante, pero también la distancia entre ellas se mantiene constante, ¿sí? Esa es la condición de que sea un cuerpo rígido. En este caso es un sistema de partículas que están rígidas, no se mueven entre ellas. En este caso, tenemos el momento de inercia, fue una de las primeras cosas que vimos. Entonces el momento de inercia para este sistema de partículas, recuerden que siempre el momento de inercia se calcula respecto de un eje, en este caso respecto del eje Z, y es la suma de masas, Mi, por la distancia perpendicular respecto del eje, ¿sí? Entonces este sería R2 perpendicular, así lo voy a poner, si lo estamos denotando. Esta la distancia RI perpendicular y esta la distancia R1 perpendicular, ¿sí? Entonces el momento de inercia es la suma de masas multiplicado por la distancia perpendicular respecto del eje de cada partícula. Eso es al cuadrado. Eso es el momento de inercia. Para un cuerpo rígido, un cuerpo con distribución de masa continua, respecto de un eje Z, lo mismo, está rotando, estamos suponiendo que está rotando respecto de ese eje, y este es un cuerpo con cierta distribución de masa continua, ¿sí? Entonces, en vez de tener una masa, tenemos un diferencial de masa, ¿sí? Este es dm', hemos estado denotando con dm', y la distancia, en este caso, la distancia del eje de giro, el eje de rotación, a el elemento diferencial de masa, pues va a ser R, vamos a ponerle R' perpendicular, ¿sí? Entonces, en este caso, el momento de inercia respecto de ese eje Z es la integral de dm' por la distancia perpendicular al eje de giro de ese elemento, y hay que integrar en todo el cuerpo, ¿sí? Esta integración se hace en todo el cuerpo. Hicimos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el momento de inercia para un disco, tenemos que un disco de masa M y un eje Z que pasa por su centro y es perpendicular a él. El momento de inercia vimos que era un medio de la masa por R cuadrado, ¿sí? Si este es el radio del disco. Tenemos dos teoremas, ¿no?
para calcular momentos de inercia. Uno es el teorema de ejes perpendiculares, que se aplica a figuras planas, y si tenemos dos ejes en el plano de la figura y perpendiculares, voy a llamarle el momento de inercia IX, el momento de inercia Y respecto a esos dos ejes, son perpendiculares. Simplemente en la figura estoy poniéndolo así para que se note, ¿no?, que está como en perspectiva. Este es un plano. Un eje Z que es perpendicular a ambos. El momento de inercia respecto de ese eje Z, y Z es igual a IX más IY. Este es el teorema de ejes perpendiculares, se satisface para figuras planas. El otro teorema que tenemos es el teorema de ejes paralelos, que me dice, este es en general, me dice que si yo tengo un cuerpo y tenemos dos ejes paralelos, uno que pasa por el centro de masa del cuerpo va a ser este, si este es el centro de masa, este de aquí. Ese momento de inercia lo voy a llamar Y respecto del centro de masa, si es un eje cualquiera, solamente que pase por el centro de masa del cuerpo, y un IZ, ¿sí?, respecto de un eje paralelo al eje que estamos considerando, ¿sí? Entonces el momento de inercia respecto del eje Z, si la distancia que los separa es A y la masa del cuerpo es M, entonces el momento de inercia en Z es m a cuadrada más el momento de inercia respecto del centro de masa. Ese es el teorema de ejes paralelos. Ambos teoremas nos sirven para calcular diferentes momentos de inercia para diferentes figuras, ¿no? Podemos aprovecharlos y, por ejemplo, calcular el momento de inercia para el disco, ¿no?, en estos ejes, en este y este que es simétrico, o en este eje. Entonces podemos calcular a partir de conocer alguno, aprovechar las simetrías del cuerpo y poder calcular el momento de inercia para diferentes ejes. Entonces, de hecho, hicimos ejemplos en alguna clase. Eso respecto del momento de inercia. Tenemos una parte cinemática, vamos a ponerla. Entonces, si pensamos aquí en el cuerpo, este de aquí, ¿sí?, y lo viéramos desde arriba, voy a definir unos ejes, X, Y, y entonces si viéramos el cuerpo desde arriba, ¿sí?, este cuerpo, pues, sería algo así. Definimos un eje fijo al cuerpo, arbitrario, pero ese va a ser el eje de referencia, es decir, hay un ángulo, ¿sí?, teta punto, y este teta punto, el ángulo teta como función del tiempo, y es el que describe la rotación del cuerpo, ¿sí? Si este es omega, si este es la velocidad angular con la que está rotando, este caso también, entonces esto se puede poner así, y omega sería un vector que apunta hacia arriba. ¿Sí? O lo podemos poner aquí, omega.
Cinemáticamente, pues teta punto, sale la parte cinemática de la descripción de la rotación, es pues teta como función del tiempo, teta punto, que es la velocidad angular, que es omega precisamente, así la denotamos, que en general es una función del tiempo, y teta 2 puntos, que sería la aceleración angular. Esta es velocidad angular y esta la aceleración angular. Bien, vimos, bueno, tenemos algunos casos muy sencillos de esta descripción. Si esta es puramente cinemática, no me interesa porque está rotando de alguna manera, simplemente es una descripción cinemática, ¿no? Por ejemplo, o sea, tenemos un caso muy sencillo donde omega es constante, ¿sí? Es una rotación con una velocidad angular constante, entonces podemos encontrar omega de t, que sería, suponiendo, como lo hemos hecho, que teta 0 es 0, pues esto es omega t, ¿sí? Y alfa de t, pues es 0. Es un movimiento con rotación, con velocidad angular constante. Es el análogo de un movimiento rectilíneo, bueno, un movimiento con velocidad uniforme, que es rectilíneo. Un segundo ejemplo podría ser alfa constante. Entonces en este caso tenemos que el ángulo en el tiempo es cuadrático. Este es el análogo al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces aquí tenemos una omega 0, aquí sí es necesario una velocidad angular inicial, omega 0 por t, más un medio de alfa t cuadrada, ¿sí? Teta punto, que es omega, pues sería omega 0, la velocidad angular inicial, más alfa t, ¿sí? Y alfa t pues es constante. De hecho le podemos, creo que, poner esto, alfa 0, y este es un alfa 0 que es constante, ¿sí? Aquí también lo voy a hacer con la velocidad angular. Aquí no, aquí, en este primer ejemplo, ¿sí? Esto es en general. Y así podemos estudiar la cinemática, como lo hicimos en un movimiento en X o vectorial, ¿sí? Aquí es simplemente una rotación respecto de un eje fijo, ¿sí? Aquí podemos considerar eso, que es un eje fijo, una rotación respecto a un eje fijo. Ahorita vamos a ir viendo también esto, cómo podemos irlo modificando. Bien. Entonces esta es la parte cinemática. Tenemos otra parte cinemática también importante, y es lo siguiente. Vimos que, bueno, definimos el momento angular, además, ¿no? El momento angular es el análogo del momento lineal, ¿sí? Entonces voy a ponerlo aquí, momento angular. En general, pues es un vector que es R cruz P, ¿sí? Que es R cruz MB. Vimos que para un sistema de partículas, ¿sí? Esto de aquí, omega, ¿sí? Que es la rotación del sistema de partículas o del cuerpo rígido, en general no es paralelo al momento angular. El momento angular
para un sistema de partículas o un cuerpo rígido, ¿sí? Este momento angular lo tendríamos que calcular para todo el sistema de partículas o para todo el cuerpo rígido, y vimos que una cosa importante es que L y omega en general no son paralelos, ¿sí? En general no son paralelos. Ese es en general, pero aquí vamos a hacer algunos ejemplos donde sí son paralelos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos son paralelos? Sí son paralelos para figuras planas que rotan respecto de un eje perpendicular, ¿sí? Si esta es la figura plana y rota respecto de un eje perpendicular al plano de la figura, ¿sí? Que es plana. Y el siguiente caso es cuando es un cuerpo que rota respecto de su eje de simetría. ¿Sí? Entonces pensemos en un cuerpo en general que tiene volumen, pero tiene que ser simétrico. Entonces lo voy a hacer simétrico respecto de algún eje, ¿sí? Bueno, es simétrico esta figura respecto de este eje en el cual está rotando en omega, ¿sí? Entonces, en ambos casos, el vector momento angular es paralelo. Entonces, en este caso, también lo voy a hacer aquí primero, déjenme ver y ambos son paralelos. Y en este caso también. O sea, lo estoy dibujando al lado, pero los dos pues son paralelos, es decir, pues están en la misma dirección, ¿sí? En ambos casos, omega es paralelo a el momento angular. En ambos casos, pues lo que vimos es que el momento angular, el resultado importante es que el momento angular, y de hecho, puesto que son paralelos, solamente nos interesa esa dirección, le voy a llamar el eje Z, ¿sí? En esa dirección, entonces el momento angular en Z, respecto de ese eje, ¿sí? Que es este de aquí, ¿sí? El eje de rotación y donde está también el momento angular total, el Z es el momento de inercia respecto de Z, respecto de ese eje, por omega Z, ¿sí? Lo denotamos con el eje Z, ¿sí? O sea, es una ecuación escalar, ¿sí? A pesar de que L y omega en general son vectores y que no son paralelos en general, tenemos este caso, ¿sí? Figuras planas y figuras que rotan respecto de su eje de simetría. Y esto es válido también para sistemas de partículas, ¿sí? En vez de ser un cuerpo, una figura plana, pues es un sistema de partículas que rota en un plano. Y en este caso sí es un sistema de partículas que es simétrico,
¿sí? Respecto de ese eje de rotación. Entonces tenemos esta ecuación más. Entonces tenemos esta ecuación que es el momento angular, tenemos el momento de inercia, su definición, lo podemos calcular para ciertos cuerpos y de hecho estas son tablas, se suelen reportar en tablas, a ver tablas de momento de inercia para diferentes figuras. Si derivamos esta ecuación, ¿sí?, de esta de acá, que es momento angular, igual a momento de inercia por velocidad angular, si derivamos, le voy a copiar, si derivamos tenemos dl en dz, perdón, en dt, estamos derivando en el tiempo, y suponemos que iz es constante, entonces me da la derivada de omega z, que es alfa z, la aceleración angular. ¿Sí? Que es teta 2 puntos. Aquí no lo pongo en términos de teta, sino que en términos de omega y alfas. ¿Sí? Eso es lo común que se denota cuando uno analiza la dinámica del cuerpo rígido. Entonces tengan cuidado. Pero esta derivada de Lz, del momento angular en z respecto del tiempo, es la torca. Y aquí importante es la torca total. ¿Sí? Entonces esa es la otra ecuación que tenemos. ¿Sí? Tenemos dos ecuaciones. Esta es la primera, esta de aquí, es análogo a el momento lineal es igual a masa por velocidad. ¿Sí? En este caso la masa es el momento de inercia y omega z es la velocidad, pero es una velocidad de rotación, una velocidad angular. El análogo de la segunda ecuación, de esta, es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? En este caso la fuerza es la torca y aquí, pues como vimos cuando analizamos la dinámica de una partícula, pues esta es la suma de fuerzas, esta es la fuerza total. ¿Sí? Entonces aquí también tiene que ser la torca total. Y ya vimos en el video anterior cómo calcular la torca de un sistema de torcas que pueden estar aplicadas a un cuerpo. Entonces esta es la segunda ley de Newton, esta ecuación. Para rotaciones. Otra cosa importante es la energía, ¿no? Entonces la energía cinética. Entonces, la energía cinética, si se acuerdan, vimos una expresión en general para un sistema de partículas, está dada por la siguiente expresión. Entonces K es la suma de MI por BI cuadrada, ¿sí? Para un sistema de partículas. Y estas partículas se pueden estar moviendo en diferentes direcciones y es muy general. Esto es muy general. Pero vimos que
si consideramos este caso, ¿sí?, de partículas que están rotando y estas partículas son rígidas, ¿sí?, una vez más, estas distancias no cambian y tampoco la distancia entre ellas no cambia, se mantienen rígidas, pero están rotando respecto del eje Z. En este caso, y en este caso de un cuerpo rígido que está rotando respecto del eje Z con velocidad angular omega, lo que vimos es que la energía cinética, entonces para un cuerpo rígido, lo voy a poner así, que está rotando con omega, con una velocidad angular omega respecto de un eje Z, y aquí cuerpo rígido incluye sistema de partículas rígidas, ¿no? Así lo podemos poner, sistema de partículas rígidas le podemos poner. Entonces la energía cinética de rotación, bueno, así se le llama, pero es la energía cinética a final de cuentas, se puede escribir como un medio de IZ, el momento angular respecto de ese eje, por omega cuadrado. Entonces ese resultado es importante, ¿sí? Puede ser la figura simplemente para... Y aquí no importa si es simétrico o si no es simétrico. Si está rotando respecto de este eje Z con una velocidad angular omega, pues la energía cinética es eso. Está rotando. También vimos un resultado hace tiempo de que la energía cinética de un sistema de partículas, esta que está aquí, la podemos descomponer en dos, ¿sí? Entonces la energía cinética la podríamos escribir como un medio de la masa, ¿sí? Puede ser un cuerpo rígido o un sistema de partículas donde la masa es la suma de masas por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Lo voy a escribir. Energía cinética de un sistema de partículas. Entonces se puede escribir como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio, bueno, más la energía cinética, lo voy a escribir así, respecto del centro de masa, ¿sí? Esta es la energía cinética respecto del centro de masa. Entonces, lo voy a escribir, ¿no? Esa energía cinética K del centro de masa, K respecto del centro de masa sería, si es un sistema de partículas, sería la suma de MI sobre 2 BI respecto del centro de masa al cuadrado, ¿sí? Si es un cuerpo con una distribución de masa continua, en vez de ser una suma, siempre cuando pasamos de algo discreto a algo continuo, un cuerpo con distribución de masa continua, en vez de ser una suma, es una integral. Entonces es un medio de la integral de dm', ¿sí?, por la velocidad prima al cuadrado, ¿sí? Déjenme hacer la figura. Entonces, si tenemos un sistema
de partículas. Bueno, saben, mejor. Es que esto es muy general, ¿sí? Tiene un carácter general. Esto es en general. Pero vamos a ver el caso, o sea, de hecho esta energía cinética para un cuerpo con masa continua podría no ser un cuerpo rígido. Entonces es una expresión muy general. Pero vamos a particularizar para un cuerpo rígido o un sistema de partículas rígidas. Entonces, para un cuerpo rígido o sistema de partículas rígidas, ¿sí? Lo que entendemos por esto, ¿no? Que acabo de, bueno, que dije hace un rato, ¿sí? Este ejemplo de acá. Entonces, si el cuerpo o el sistema de partículas tienen un centro de masa, entonces aquí la energía cinética va a ser la suma de el centro de masa, de la energía cinética del centro de masa, más la energía cinética respecto del centro de masa. ¿Qué pasa con un cuerpo rígido? Vamos a ponerlo con un cuerpo rígido, que es más claro. Un cuerpo rígido puede estar rotando respecto de un eje y además estarse trasladando. Entonces, el movimiento de un cuerpo rígido pues lo podemos entender como un movimiento de traslación su centro de masa y un movimiento de rotación. ¿Respecto de qué? Respecto de un eje que pasa por el centro de masa. Entonces tenemos un cuerpo que está rotando, tiene un centro de masa y podemos suponer que está rotando respecto de ese centro de masa ¿sí? Y además el centro de masa se puede estar trasladando. Entonces tiene una traslación del centro de masa y una rotación respecto a un eje que pasa por centro de masa. Solo lo voy a poner así, eje centro de masa, ¿sí? Como se ve en la figura. Entonces la energía cinética total va a ser, este cuerpo tiene masa m, va a ser m sobre 2 la velocidad del centro de masa más la energía cinética respecto del centro de masa, que es esta de acá, o esta en un cuerpo continuo. Pero ya vimos que si está rotando respecto de un eje, la energía cinética se puede escribir de esta manera. O sea, esto es esto de aquí. Solo que en este caso está referida a un eje que pasa por el centro de masa. Entonces,
esta energía cinética total, podemos ponerle así, la energía cinética total del cuerpo que se está trasladando y que está rotando es la energía cinética de traslación, este primer término, más un medio del momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa por omega cuadrada. ¿Sí? Esta es la energía cinética de traslación del centro de masa y esta es la energía cinética de rotación respecto el centro de masa, respecto de un eje que pasa por el centro de masa, ¿sí? Piénsenlo que pues, es un objeto que está rotando y se está trasladando, ¿sí? ¿Por qué está rotando? Pues por alguna razón, puede ser porque hay una fuerza externa, hay una torca y que va a producir esa rotación, o puede ser que le dimos cierta rotación inicial, por ejemplo, en la superficie terrestre, un cuerpo que le dan una rotación inicial y lo avientan, describe un tiro parabólico y aparte una rotación respecto del centro de masa. Entonces, pues esta es la parte dinámica. Tenemos una ecuación de energía cinética. Tenemos una ecuación dinámica, que es esta, que es la segunda ley de Newton, y aparte tenemos esta ecuación, ¿sí? Que es el equivalente del momento angular. Todas estas ecuaciones nos van a servir para analizar diferentes ejemplos. Entonces lo que sigue es hacer ejemplos, diferentes ejemplos. Pero en general lo que vamos a considerar pueden ser dos casos. Uno es que un cuerpo, una rotación, un cuerpo rígido o un sistema de partículas rígidas que rotan, es una rotación alrededor de un eje fijo. ¿Sí? Podemos tener estos dos tipos de problemas ahorita. O una rotación, o sea, un eje fijo, es decir, aquí va a ser una figura. ¿Sí? Entonces supongan que esta es una figura plana, ¿no? Que está rotando respecto de este eje Z. Con una velocidad angular. Bueno, la cinemática. Tenemos teta, omega y alfa, ¿no? Teta punto y teta 2 puntos. Entonces tenemos omega, solo escribo omega, ¿sí? Respecto de este eje Z. Pero este es un eje fijo, ¿sí? O sea, esta figura se está moviendo, está rotando, puede estar moviéndose con una rotación constante o de diferentes maneras. Pero el eje Z es fijo. Y el otro caso es una rotación, en este caso, una rotación respecto del centro de masa más una traslación del centro de masa. ¿Sí? Y el ejemplo es este de aquí.
¿sí? Son esos dos tipos de problemas que vamos a estudiar primero. Una rotación respecto de un eje fijo y una rotación respecto del centro de masa, es importante, y una traslación del centro de masa. Bueno, dejo aquí este video y nos vemos la siguiente vez. Gracias por revisar el video.